¿Y si muchos de los problemas que estás viviendo hoy en día ni siquiera son tuyos? ¿Y si esa ansiedad, esos bloqueos, esos patrones en las relaciones no nacen de ti, sino de algo mucho más profundo, como puede ser la lealtad que tengas a tu familia? Una lealtad que a veces es muy evidente, pero muchas otras veces es una lealtad oculta. Y es que hay algo que nadie te ha explicado aún. Y es que no solamente heredamos genes, heredamos patrones de comportamiento, heredamos creencias, heredamos parte de la personalidad muchas veces de nuestros padres. Y todo esto termina moldeando tu personalidad y dándole forma a tu propia historia. Porque nuestro inconsciente va leyendo ese ambiente en el que hemos crecido y va identificando lo que le funciona y lo que no para poder sobrevivir. Todo eso que tu inconsciente lee cuando eres pequeño, que básicamente dice: este patrón que tiene mi madre a mí no me funciona para vivir, no me sirves, mamá, el de mi padre sí, me engancho a mi padre y hago una lealtad con él. Estos patrones o esta información que tú guardas como útil o válida va condicionando tu manera de vivir, tus creencias, las emociones que vas a experimentar ante X sucesos que ocurran en tu vida y las decisiones que vas a tomar que te van a llevar a experimentar una realidad acorde a eso. Por ejemplo, lo que puede ser una enfermedad o un cuerpo totalmente sano. Siempre se nos dice, sobre todo desde el mundo de la ciencia, que lo que heredamos de nuestros padres son genes, apariencia física. ¡Mira, tiene mis ojos! Y mi nariz, por supuesto. Y mi mala espalda. Trastornos metabólicos, enfermedades genéticas, por ejemplo. Hoy sabemos, gracias a la epigenética, una cosa muy importante, y es que los genes no son una condena. Tenemos unos interruptores que podemos accionar o desactivar dependiendo de esos patrones de comportamiento que tengamos, esas creencias, de cómo estemos experimentando nuestro medio. Estos interruptores se activan y se desactivan en función de tu entorno, de tus emociones, de tu comportamiento, tus creencias. Esto revela algo muy importante, y es que no estás condenado a repetir esa maldición familiar, por decirlo de una forma, o X enfermedad, o esa ira que arrastras de tu padre, por ejemplo. Pero aquí es donde entra ese detalle que se nos escapa muchas veces, que es la sustancia de este vídeo. De ahí salen todas estas frases de: yo soy igual a mi madre, en mi familia todos somos así, en mi familia todos somos gorditos. Y esto no es solo genética, es identidad. Muchas veces eres una persona muy ansiosa y no te haces consciente, no te das cuenta de que, por ejemplo, tu padre también tiene ese comportamiento o esa personalidad. Y hasta que tú no te das consciente de eso, sigues arrastrando esas tormentas hacia tu propia vida y experimentándote en esa ansiedad. Puede que te topes con 70 especialistas, 40 psiquiatras, te hagan 1000 pruebas por todos los síntomas físicos que estás experimentando. Tomarás 70 medicamentos, pero si no te haces consciente, nunca lo solucionarás. Te pongo otro ejemplo: una madre que ha sufrido mucho en sus relaciones. Su hija ha heredado ese mismo patrón. Comparten ese dolor de sufrir, y esa persona nunca se encontrará con un hombre que, por decirlo de alguna forma, valga la pena, y siente a nivel inconsciente que de encontrar un hombre que valga la pena en su vida, estaría traicionando eso que tiene en común con su madre, que es compartir ese dolor. Vamos a poner un ejemplo desde el punto de vista médico o de una patología. Digamos que una persona tiene artrosis y su madre también ha sufrido de artrosis, su abuela también, su hermana. Lo que te pueden decir desde el punto de vista científico es que hay cierta condición genética en ese caso que podría estar condicionando a esa persona a padecer de esa artrosis. Desde un enfoque mente-cuerpo, las articulaciones tienen que ver con el movimiento, la flexibilidad, la adaptabilidad. Y si esa familia viene adoptando ciertos patrones que son los que dan paso a padecer de esta enfermedad, como falta de flexibilidad en la vida, como dificultad para adaptarse, apego al pasado, necesidad de control, resistencia al cambio, ¿lo ves? La idea es situarse un poco más arriba para que
nuestra visión se note más amplia y podamos ver más posibilidades, no solamente lo que podemos entender de nuestro cuerpo físico, de lo que podemos ver, tocar, que nos pueda decir un especialista, es ir más allá, ir más adentro, descubrir esos patrones, porque eso es lo que hace que logremos desactivar esos interruptores y vivir nuestra propia historia. Ahora, aquí vienen dos cosas muy importantes que también debemos entender. Hay dos maneras de seguir anclados a ese patrón familiar, ya sea a través de la lealtad, que es lo que te he estado hablando hasta ahora, pero también a través de la rebeldía. De ahí nace también un conflicto que te condiciona y te mantiene atado a esa maldición familiar. Podrás decir, yo no he seguido este patrón de mi padre, por lo tanto estoy libre de ello. Pero no, hay muchas personas que se van muy lejos de su casa, por ejemplo, porque hacen una rebeldía a ese sistema familiar. Sin embargo, no viven en paz porque están todo el tiempo conectados con ese conflicto. Y podrás creer que son libres y que viajan y que la pasan bien, pero realmente siguen atados emocionalmente porque lo están haciendo desde el inconsciente. Por eso quiero que entiendas esto, que es muy importante. No repites las cosas, los patrones. No tienes ciertas enfermedades porque quieres. No. Las tienes porque estás atado a algo, ya sea a través de la lealtad o a través de la rebeldía. Y hasta que no te hagas consciente de ello, no podrás liberarte de esos conflictos que estás viviendo. Porque tu identidad se construyó ahí, porque tu ego quiere pertenecer a algo, por eso se aferra. Y todo lo que se sostiene desde ahí genera conflicto. Y ese conflicto es lo que muchas veces termina transformándose, por ejemplo, en una enfermedad. Por eso quiero que te hagas esta pregunta. ¿Qué patrones yo repito constantemente? ¿De quién de mis padres es? De no seguir ese patrón, ¿cómo podría ser mi vida? ¿Cómo podría mejorar mi vida si yo no estuviera atado a esa personalidad que me he creado y he adoptado, he hecho mía? ¿Qué podría cambiar en mi vida? Por eso es importante que te hagas las preguntas correctas, porque si entiendes esto, te vas a dar cuenta que si sueltas esos patrones, no estás traicionando a tu familia. Estás dejando de repetir lo que no eres para empezar a vivir desde tu propia esencia. Y ahí, amigo, amiga, es donde comienza la verdadera paz. Soy el Dr. Alex y nos vemos en un próximo video. Chao.